Bueno, vamos a empezar. Antes de introducir la plática con el maestro Gerardo, les estaba yo comentando rápidamente que la evaluación que espero terminar antes del 10 de diciembre es lo que no terminé de concluir este, cuando el maestro Víctor y el maestro Gerardo pues tomaron la palabra. No alcancé a comentarles que tendríamos que terminar antes del 10. Yo espero acabar como unos 2 días antes para que sepan si se van a nivelación. Bueno, yo espero que no, pero si se llegan a ir a nivelación, tengan tiempo suficiente para que el 11 o el 10 podría ser, los esté evaluando. Los esté evaluando por examen. Va a ser examen la nivelación, ¿de acuerdo? De todo lo que hemos visto. De todo lo que hemos visto va a ser un examen y va a ser por aula virtual, así lo que saques, pues ya, ni modos, ¿sale? Es lo que te voy a sentar, ¿de acuerdo? Entonces, hay que procurar acabar más tardar el día 8 o 7 de diciembre para tener oportunidad de prepararse para los que se llegan a ir a nivelación. Entonces, bueno, ahorita la idea es que ahorita vamos a empezar a introducir la plática de la siguiente unidad, pero les comentaba que me faltó una parte, un pedacito que creo que es muy importante, muy, muy importante, que es cómo interpretar el tipo de vapor que obtenemos de una caldera o bien, más bien, a partir de las propiedades que me arroja el vapor, ¿cómo puedo saber si qué calidad tiene? ¿Cómo puedo saber el tipo de vapor que corresponde? Eso es muy importante porque la calidad del vapor, las características del vapor me van a permitir tener una idea, una noción más clara de la cantidad de transferencia energética que puedo llevar a cabo en un proceso, sea cual sea. Lo clásico que se ocupa para el vapor es justamente que muchas de las operaciones unitarias, ¿verdad?, ocupan o se alimentan de vapor. Entonces, entender la calidad que me puede estar ofreciendo una caldera es muy importante. Entonces, antes de introducir el tema que quiero ver ahorita con ustedes, que es la introducción a la unidad que viene, me voy a tomar nada más una media hora para explicar un pedazo de este tema y la siguiente sesión otra media hora para concluir el tema y la hora que corresponde a esta sesión y la siguiente tiene que ser ya para que no empecemos el tema que corresponde a la unidad y así no me puedo atrasar. Entonces, rápidamente voy a introducirles a lo que quiero decir y cómo nos podemos entender en cuanto a la calidad se trata del vapor. Bueno, ven ustedes ahí, pinto 5 estados, estado 1, 2, 3, 4 y 5, y lo ejemplifico en el que tenemos ahí un sistema. Imaginémonos un sistema sencillo en el que dentro de él tenemos agua. Imaginemos que tenemos agua, ¿ok? Y que estamos en el estado 1, estamos aquí. En este estado 1, pues bueno, vamos a estar a una presión y a una temperatura de 20 grados centígrados. Les pregunto, ¿cuál sería el estado de agregación en el que se encuentra el agua en esa condición? ¿Quién me puede decir, por favor? ¿Estaría como gas, como líquido, como sólido? ¿En cuál estado dijo? Estado 1. Líquido. Estaría como líquido, ¿verdad? Ahora imaginémonos que lo tengo a otra presión, por ejemplo, no una atmósfera, que ahora estoy a 5 atmósferas, 6 atmósferas. Bueno, a lo mejor independientemente de la presión, vamos a mantener al líquido en ese estado, líquido. Entonces existe un nombre generalizado para el estado en el que se encuentra ese líquido. A ese le vamos a llamar líquido subenfriado.
ese es un líquido subenfriado, ¿ok? Porque se encuentra en ese estado líquido, ¿sí? A las condiciones dadas. Ahora, si yo empiezo a calentar ese sistema, va a haber un punto en el que el sistema empezó a absorber mucho calor. A lo mejor vamos a estar a una temperatura de 100 grados centígrados y a una presión de una atmósfera. Observen bien la imagen. Estaríamos en estado gaseoso o aún en estado líquido. Vean, por favor, a detalle la imagen. ¿Qué me dirían? Vean que el pistón, el émbolo que está aquí, está a la misma altura que este otro, ¿no? Entonces, ¿habrá un cambio un cambio de fase? Si está a la misma altura, no. No, no está, no tenemos un cambio de fase. A esto le llamamos líquido saturado. Cuando estamos en el estado 2, a ese le vamos a llamar líquido saturado. Ahora, si seguimos calentando al sistema, vamos a llegar a un estado 3. Vamos a seguir estando a una temperatura de 100 grados centígrados y a una atmósfera. Pero ven ustedes que el émbolo se desplazó. ¿Qué creen que está ocurriendo en ese estado? Ahí hay un poco de gas porque ocupa más volumen, entonces el pistón se hace un poquito más para arriba. Exactamente. Ahí tenemos una mezcla líquido saturado, vapor saturado. ¿Sale? Ahí tenemos una mezcla. Ahora, ¿qué pasa si continúo calentando al sistema para pasar del estado 3 al estado 4? Vean ustedes que seguimos estando a 100 grados centígrados. Eso quiere decir que la energía que estoy suministrando al sistema la está aprovechando para hacer un cambio de fase. En el estado 2 tenemos líquido, habíamos dicho, ¿no? Entonces tenemos líquido saturado. De 2 a 3 seguimos a 100 grados centígrados, pero ahora tenemos una mezcla de vapor saturado, líquido saturado. ¿Cómo estaremos en el estado 4? ¿Vapor sobrecalentado? No, ahora ya tenemos nada más vapor saturado, porque aún estamos a 100 grados centígrados. ¿Ok? Aún tenemos vapor saturado. Es importante hacerles mención que este experimentito trabaja a una atmósfera. Por eso, la temperatura del cambio de fase es a 100 grados centígrados. Si hubiera sido otra presión, a lo mejor aquí no hubieran sido 100, hubieran sido 95, 98, 101, más temperatura. La temperatura, recuerden ustedes, que es una función en proporción o dependiente de la presión, ¿sale? En este caso, en este ejemplo, estoy utilizando una atmósfera. Por eso estamos utilizando como temperatura de saturación 100 grados centígrados, a la presión de saturación de una atmósfera. Ahora, si sigo calentando al sistema, voy a pasar al estado 5, que ya, obviamente aquí ya no hay un cambio de fase, porque vean ustedes que la temperatura se disparó. Ahora la energía que está absorbiendo el sistema no la está invirtiendo en un cambio de fase, sino más bien en un incremento de T. Ahí ya no tenemos cambio de fase.
Ese estado, ¿cómo se llamará? Ya lo comentó Francisco. ¿Cómo se llamará? Vapor sobrecalentado. Es vapor sobrecalentado. ¿De acuerdo? Entonces ven ustedes que en cinco estados podemos visualizar cómo el agua puede tener un recorrido termodinámico y bueno, ya podemos ahora decir, si hicimos vapor subenfriado, ya sabemos que es, líquido subenfriado, ya sabemos que es agua líquida a menos de 100 grados centígrados, estamos hablando de una atmósfera de presión. Si estamos diciendo que estamos en un cambio de fase, bueno, ahí puedes decir que estamos en una mezcla líquido-vapor saturado. Y dependiendo del consumo de calor, podemos pasar de una mezcla líquido-vapor a vapor saturado, y luego ya en un incremento de energía podemos hablar de de vapor sobrecalentado. Este experimento, este pequeño experimento, lo podemos hacer o lo podemos visualizar mejor en un diagrama. No me dio tiempo de hacerlo ahorita en las diapositivas, pero y creo que es más didáctico así. Profe, no se escucha. Tenía apagado el audio, gracias. Bueno, aquí les decía yo, que estamos acostumbrados a trabajar en un diagrama presión-volumen, ¿verdad? En termodinámica hacemos uso de estos diagramas para poder identificar el comportamiento de un sistema en un proceso reversible, cual sea este, ¿no? Pero también existen los diagramas temperatura-volumen, que esos no se los he mencionado. Bueno, no sé si ustedes en sus clases anteriores con otros docentes se los hayan mencionado, pero en termodinámica estamos más familiarizados con esto, y este diagrama nos ofrece información referente a procesos reversibles, allá en la primera ley. Bueno, podemos seguir explotando la primera ley obteniendo información de diagramas, por ejemplo, temperatura-volumen, y que creo que los estados 1, 2, 3, 4 y 5 que acabo de explicar se pueden resumir perfectamente en un diagrama temperatura-volumen, porque estamos variando temperatura y volumen y estamos dejando una propiedad constante que es presión. Entonces, podemos entonces construir nuestros diagramas. A lo mejor les decía yo al principio, vamos a incrementar la temperatura, ¿verdad? Y como proceso de incrementar la temperatura, a lo mejor vamos a ver que vamos a ver pequeños cambios de volumen, porque a lo mejor estamos en una parte de líquido subenfriado, ¿no? Cuando ustedes calientan al líquido subenfriado, por ejemplo, agua en su casa, pues no van a ver un incremento de volumen muy abrupto, ¿no? En un cierto intervalo de temperaturas. Vas a empezar a ver un incremento de volumen a medida que la temperatura se empieza a acercar a su cambio de fase. Entonces, esto lo vamos a empezar a observar así. Así. Bueno, vamos a ver cambios más grandes, más graves, hasta un punto en el que ya no vemos un cambio de volumen. Perdón. Hasta un punto en el que ya no vemos un incremento de temperaturas. ¿Cuándo es esto? Cuando estamos viendo un cambio de fase. Cuando ustedes están viviendo en casa, llega un punto en el que por más que lo estén calentando,
ya no se va a incrementar la temperatura porque ahora el agua se está transformando de estado líquido al estado gaseoso. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que termina el cambio de fase, vuelve a incrementarse drásticamente el volumen y ahora más rápido porque estamos en vapor. Estamos en vapor. ¿De acuerdo? Y vemos un mecanismo, un comportamiento de este tipo. Bueno, este camino, este recorrido, va a estar a una presión 1, por ejemplo. Si yo trabajo a una presión distinta, presión 2, voy a tener el mismo comportamiento, chicos, pero ahora más pronunciado. Y esta va a ser una isóbara, ¿verdad? Una presión 2. ¿Puedo continuar con otra presión? Bueno, esto sería así. Y ya tengo una presión 3. Esto puede continuar con otra presión. Y puedo seguir hasta un punto. Hasta un punto en el que ya no puedo distinguir el comportamiento marcado. Ya no lo puedo distinguir. Si nosotros hacemos o pintamos las conexiones o los nexos de los quiebres de estas isóbaras que vemos aquí, estamos construyendo una campana. Voy a permitir pintarla de otro color. Una campana que sería proyectada así. Bueno, aquí la campana me queda un poco angosta, pero si trato de hacerla en un diagrama pues más generalizado, entonces el comportamiento, por ejemplo, para el agua, en sus diferentes presiones, tendría un comportamiento de este tipo. Donde podemos analizar en esta curva el comportamiento de una presión dada. El comportamiento de una presión dada. Y poder encontrar las propiedades termodinámicas del agua a esa presión dada. ¿De acuerdo? A esta presión dada, por ejemplo. A una presión de trabajo. Este punto que está aquí, donde ya no podemos discernir estos cambios de fase, solamente pueden pueden coexistir en un punto que se llama punto triple. En el punto triple del agua ya no vemos este cambio, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos nosotros una campana. Estos diagramas comúnmente se le llaman diagramas de campana. Precisamente porque describen el comportamiento de cómo el agua puede cambiar desde el estado líquido hasta vapor sobrecalentado. Y tiene muchas cosas muy interesantes este diagrama, temperatura, volumen. Nos da información súper útil. Súper útil. ¿Cómo qué clase de información podemos obtener? Bueno, ¿cómo qué clase de información podemos obtener? Pues bastante. Mira, por ejemplo, todo lo que está antes de la campana
todo lo que está aquí, le vamos a llamar líquido subenfriado. Este es líquido subenfriado. Así lo voy a abreviar. Estoy inventando la estoy abreviando. Sí, líquido subenfriado. En el borde que está acá, ¿qué creen que sea? De los cinco estados que estábamos analizando, ¿qué creen que sea esta primera parte? Voy a ponerlo de un color lila. Voy a ponerlo grosor. ¿Esto qué creen que sea? Este primer borde de la campana. Hasta el punto triple. ¿Qué creen que sea? El líquido saturado. Solamente requiere una pequeña perturbación para que ese líquido saturado se transforme a vapor o regrese a líquido subenfriado. Es un equilibrio que está definido en ese borde. Este es el líquido saturado. Ese es líquido saturado. Ahora, dentro de la campana, podemos tener, dentro de esta campana, bueno, sin contar el piquito este que se me fue, todo esto que está aquí dentro, mejor lo borro porque capaz que... Todo lo que está aquí dentro de la campana, ¿qué será, chicos? ¿Qué se imaginan? Todo lo que está dentro de la campana, ¿qué se imaginan que es? Vean ustedes que aquí la presión, perdón, ya no tenemos un incremento de temperatura. ¿Qué está pasando aquí? Donde ya no hay un incremento de temperatura. ¿Qué está haciendo el sistema? ¿Qué está pasando con el sistema? A medida que le estoy suministrando calor. ¿Qué está pasando? En el recorrido de la campana, ¿qué está pasando? Un cambio de fase. Entonces aquí vamos a tener una mezcla líquido-vapor. Entonces aquí es una mezcla líquido-vapor saturado. ¿De acuerdo? Líquido-vapor saturado. ¿Qué proporción vamos a tener uno de otro? Bueno, eso va a depender de la trayectoria que estemos acá. ¿De acuerdo? Puedes tener más vapor, menos líquido. ¿Quién me da ese censo? ¿De cuánto líquido tengo en referencia al vapor? Eso me lo dice un término que le llamamos a llamar calidad. La calidad es la que me va a estar dando el porcentaje, llamémoslo así, correspondiente de líquido saturado referente a vapor saturado. Cuando termino de recorrer esta campana, ahora voy a tener el otro borde, chicos. Voy a pintarlo de otro color. Desde el punto triple. Ahora al otro extremo de la campana voy a tener otra característica. Aquí, ¿qué creen que sea? Aquí tengo líquido subenfriado, líquido saturado. Aquí tengo una mezcla de líquido saturado, vapor saturado. ¿Qué tendría en el verde? ¿Por sobrecalentado? No. Vean ustedes que aún no estamos teniendo un cambio de temperatura, chicos. Hay que ser más observadores. No tenemos un cambio de temperatura. El líquido sobrecalentado es mayor a la temperatura de saturación. Aquí yo no puedo decir mayor a 100 grados centígrados, porque la temperatura de 100 grados centígrados es la temperatura de saturación a la presión de saturación de una atmósfera. 100 grados centígrados correlaciona con una atmósfera. Por eso, la temperatura de saturación debe correlacionar con la presión de saturación. 100 grados centígrados a una atmósfera.
Si estamos trabajando a otra presión, ya no podemos hacer referencia a 100 grados centígrados. Habría que encontrar la temperatura de saturación a esas condiciones. Entonces, aquí, en la franja verde, aún no estamos teniendo otro valor de temperatura de saturación. Por lo tanto, no puede ser vapor sobrecalentado, porque el vapor sobrecalentado es aquel vapor que está por encima de la temperatura de saturación. ¿Qué tendría que ser aquí, en lo verde? Vapor saturado. Es vapor saturado. Aquí va a ser vapor saturado. Y lo que esté después, ahora sí va a ser, voy a poner otro color, ahora sí va a ser todo lo que está de este lado, todo lo que está de este lado va a ser vapor sobrecalentado. ¿Queda claro esto, chicos? ¿Queda claro? Sí. Este es la explicación general de todas las tablas termodinámicas del vapor, de tablas de vapor saturado, vapor sobrecalentado y líquido subenfriado del agua, que son como, recuerdan ustedes que están en el apéndice del Cengel, por ejemplo. No sé si ya lo tienen a la mano. Recuerda que se los compartí hace mucho tiempo, pero no sé si te lo tienen a la mano. Bueno, a lo mejor ahorita estrictamente no lo tienen a la mano porque no les dije que lo tenían, pero busquen el Cengel en las cosas que les compartí. Si no lo llegaran a tener, me avisan, se los puedo compartir. Al final, en las tablas termodinámicas del Cengel, vienen unas tablas, unos apéndices larguísimos que hacen alusión a la temperatura y presión de saturación, y a cada punto, en cada punto de esa presión y temperatura de saturación, vamos a encontrar propiedades interesantes como lo son la entalpía, la energía interna y el volumen específico en el que se encuentra el vapor en esas condiciones en específico. ¿Sí? ¿De acuerdo, chicos? Esas son las famosas tablas que a lo mejor ustedes en el tercer cuatrimestre trabajaron. Bueno, pues la explicación para poder correlacionar a qué se están refiriendo esas tablas cuando estamos hablando de ciertos valores dados, se resume perfectamente en el esquema que les acabo de indicar. Entonces, a partir de ahorita ya sabemos a qué nos referimos con líquido subenfriado, líquido saturado, vapor saturado y vapor sobrecalentado. Es muy importante que, o a veces lo más ambicioso que se pretende es que una caldera, por ejemplo, nos esté ofreciendo vapor sobrecalentado, porque imagínense, es un vapor que está por encima del vapor de la temperatura de saturación. La cantidad de energía que te puede ofrecer un vapor sobrecalentado debe ser extremadamente alta. Entre mayor calidad, entre mayor características tengas de vapor sobrecalentado, menos cantidad de agua estás invirtiendo. Y eso te permite alimentar o abastecer energéticamente a muchos de los equipos que tengas en tu proceso. Por eso es importante tener conciencia de las características que me está arrojando el vapor, que me está arrojando como vapor una caldera. Sí, en los cálculos que hicimos apenas, yo les estaba dando los valores naturales de un vapor saturado, de un vapor sobrecalentado, pero no teníamos hasta ahorita el discernimiento de saber estrictamente qué es, y la otra es cómo a partir de valores dados puedo saber qué calidad tiene mi vapor, si estoy dentro de la campana, si tengo una proporción de agua, de agua líquida con respecto a vapor, que muchas veces esto no es deseable, pero en otras ocasiones sí. Por ejemplo, en un proceso de condensación es sumamente importante que haya una alta proporción de líquido versus gas, versus vapor. Eso te lo va a decir justamente este diagrama temperatura-volumen en nuestra campana de niveles.
A esto le vamos a llamar campana de niveles. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, ahora voy a presentarles rápidamente las tablas, porque ya no les dije media hora que iba a tomar de este tema, pero me interesaba introducirles los conceptos para que la próxima clase empecemos, en función de las propiedades termodinámicas, a identificar en qué punto estamos de nuestra curva, o a lo mejor les diga, tenemos una calidad del 70%, a una presión de trabajo de tal, dime cuál es la temperatura de saturación de tu vapor y a lo mejor qué calor necesitas para pasarlo a sobrecalentado. Información esencial en ingeniería que no les puede faltar. Por eso me estoy tomando el tiempo de ver este tema más a detalle. Pues voy a presentarles las tablas termodinámicas. Ay, pero tengo... Voy a compartir esta y después me cambio. Bueno, estoy en Mega porque tengo un libro del Sengel. Ahí está, aquí estoy. Y bueno, en la tabla, de hecho las tablas de vapor, empiezan con agua saturada, porque aquí es donde empezamos a tener, según, vean ustedes, a una presión de saturación dada, por ejemplo, si tengo una presión de saturación de 0.61 kilopascales, ¿cuál es la temperatura de saturación? 0.01 grados centígrados. A la temperatura de saturación tenemos una presión de saturación, en donde podemos empezar a hablar de un cambio de fase. ¿De acuerdo? Si estoy a una presión de 0.87 kilopascales, vean ustedes que la temperatura de saturación es 5 grados. Si continúo el recorrido, vean ustedes que a 100 grados centígrados, yo estoy teniendo una presión de saturación de 101.42, que es muy, muy cercano a los 101.325 pascales, que corresponde a una atmósfera. Dado que estamos muy próximos, podemos asumir que a 100 grados centígrados tenemos aquí una atmósfera de presión, ¿sí? Conforme aumentamos la presión de saturación, estamos así aumentando la temperatura de saturación. Por eso es importante, por eso les recalcaba muchísimo, no podemos casarnos con la idea que el cambio de fase es a 100 grados centígrados, porque para empezar tendríamos que asegurarnos que estamos trabajando a una presión de saturación. Si estamos trabajando a lo mejor en una olla express, en un vapor, en un reactor saturado, a una presión diferente, bueno, ahí las condiciones de temperatura de saturación van a ser diferentes a las atmosféricas. Entonces ahí tendríamos que correlacionar el valor de presión y el valor de temperatura. Y vean ustedes que de acuerdo a su par, cada par le corresponde a un solo valor conjugado. Si estamos a 50 grados centígrados, por ejemplo, que es la temperatura de saturación, ¿de acuerdo? Estamos entendiendo que estamos trabajando a 12.352 kilopascales, ¿de acuerdo? E inclusive, también se nos puede dar la información de la proporción que podemos encontrar de vapor en fase gaseosa y en fase líquida. Vean ustedes. BF y BG, respectivamente. También podemos encontrar información súper importante de la energía interna
¿de acuerdo? Que se encuentra en una de las dos fases, líquido o gas, porque estamos aquí en una tabla de agua saturada. Aquí podemos estar en una mezcla, ¿de acuerdo? Líquido-vapor. Si estamos en líquido-vapor, bueno, tendríamos una energía interna asociada a la fase líquida o a la fase gaseosa. Pero también nos están dando la energía interna como resultado del equilibrio entre las dos fases, que es la columna que ven ustedes aquí en medio. Así como nos están dando la información de la energía interna, nos están dando información análoga de entalpía, que es sumamente importante tenerlo en cuenta por nuestros cálculos entálpicos. Pero también nos pueden dar información entrópica para nuestros balances entrópicos que vamos a ver más adelante. Ahora, esta tabla se resume aquí. Esto puede continuar porque puedo trabajar a altísimas presiones y obviamente a altísimas temperaturas. Vean ustedes el vapor de agua sobrecalentado. Ahora ya estamos, una vez que pasa de las tablas de saturación, ya estamos en el límite entre vapor de saturación y vapor sobrecalentado. Aquí ustedes claramente ya no van a ver un equilibrio entre la fase gaseosa y la fase líquida, porque aquí claramente no tenemos fase líquida. Aquí solamente vamos a obtener fase gaseosa. Y ven ustedes que la temperatura de saturación es altísima. Y a una temperatura de saturación dada, yo puedo tener una sola presión de trabajo. Por ejemplo, si yo estoy a una presión de 0.01 vean ustedes, megapascales, yo puedo estar en este intervalo de temperaturas de saturación. Es lógico. Ahorita permítanme regresarme. Es lógico, chicos, porque vean ustedes que aquí ya estoy en la parte azul. Aquí ven ustedes que a una sola presión de saturación, esto se va a seguir, esto se va a seguir prolongando. Estoy aquí. Conforme yo viaje en esta misma presión, que voy a obtener diferentes intervalos de ¿qué? De temperatura. Por eso en las tablas de vapor sobrecalentado, a una sola presión podemos encontrar un set de temperaturas distintos. Si yo estoy en otra curva, por ejemplo en la roja, a otra presión voy a encontrar otro set de valores de temperaturas. Si estoy ahora en la presión verde, voy a encontrar otro set de valores de temperaturas. Por eso tenemos, en las tablas de vapor de saturación varias temperaturas asociadas a una sola temperatura de saturación. Ahora, por eso vemos que a una presión de saturación de 0.01 megapascales podemos encontrar un set de temperaturas. Y a este set de temperaturas podemos encontrar el volumen específico al que se encuentra el vapor, la energía interna, su entalpía y su entropía. Y así sucesivamente. Ahora, algo también que se me pasó comentarles, en las tablas de saturación,
es que aquí, ya como estamos en agua saturada, podemos encontrar una mezcla líquido-vapor, ¿de acuerdo? Vean ustedes que conforme estamos, voy a regresar un poquito. A partir de la tabla A4, la tabla 4 encabeza temperatura con diferentes presiones. En la tabla A5 es información parecida, pero ahora encabeza presión y te varía temperatura, porque presión aquí son valores con números más cerrados. Acá, por el contrario, la temperatura es cerrada y lo que varía muchísimo en fracción es la presión. Puedes trabajar con cualquiera de las dos tablas según lo que te estén proporcionando, temperatura o presión. Entonces, por ejemplo, si me ubico en la tabla A4, aquí, vean ustedes que conforme tengo conforme voy incrementando la presión de saturación, vean ustedes que aumento la presión de saturación, el líquido el sistema de alguna u otra manera se está compactando. Eso está ocasionando que tengamos menos vapor. Si tenemos una presión mínima, vamos a estar teniendo más porcentaje de vapor. Pero conforme incrementamos nuestra presión, vean, el vapor o la proporción del vapor disminuye y la proporción del líquido aumenta. Eso es muy importante, porque si ya te estamos dando una presión de trabajo muy alta, lo que puedes inferir es, claro, bueno, ya estamos en una presión muy alta, aquí lo que vamos a obtener a lo mejor es un alto contenido de líquido. Puede ser, ¿sí? Pero eso depende también del volumen específico de trabajo. Estas tablas, vuelvo a repetir, son generalizadas en función de cada una de las curvas. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Creo que no. Bueno, entonces necesito que vayan ustedes buscando su libro del Cengel. Las tablas son muy fáciles de leer, muy sencillas. Creo que muchos de ustedes ya hicieron uso de ellas en el tercer cuatrimestre cuando estaban resolviendo quizá problemas. Entonces va a ser ahora más sencillo volver a reanudar en ellas, pero es importante tomarlas en cuenta para poder situarnos en el tipo de vapor que queremos trabajar. Voy a dejar la sesión de este tema hasta aquí. La siguiente sesión voy a robar otra vez media hora, bueno, 45 minutos, para ver ejercicios de cómo ubicar la temperatura de cómo podemos encontrar las propiedades como energía interna, entalpía, de un vapor dado o viceversa, que a lo mejor hicieron el cálculo de la entalpía o nos están dando cierta información y poder encontrar la temperatura en la que se encuentra el vapor inclusive dentro de nuestra caldera. Entonces, eso es lo que me hace falta ver y con eso ya cierro la unidad anterior. Entonces, ahorita vamos a continuar con la unidad que viene, en los 45 minutos que me restan, ¿sale? Bueno, entonces, si no tienen dudas, voy a continuar con la presentación. Ahí estoy hablando y no tengo audio. Bueno, vamos ahora a continuar con... ¿sí se alcanzó a escuchar lo último que terminé de las tablas de vapor? Sí. Solo es de vapor, porque nos dijo que lo iba a dejar hasta aquí, que no se terminaba, y ya empezaba ahorita con la segunda unidad.
perfecto. Ay, disculpen, es que luego como me paso la diapositiva, no me doy cuenta si lo silencio. Bueno, entonces, vamos a empezar ahorita con el otro tema. Este es muy arduo, es un poco pesado porque ya requiere que ustedes estén aplicando conceptos de biología molecular, conceptos de bioquímica sobre todo, y de microbiología. Yo, la verdad, no voy a ahondar mucho en aspectos tan básicos. Entonces, lo que voy a hacer es que vamos a aplicar los conocimientos que ustedes ya tienen en las características que deben de conocer y los aspectos que deben de tener bien claro para poder diseñar un bioreactor. Entonces, bueno, en la plática está dividida en esta sección. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido que pueda ahorita para tratar de ver al menos la mitad, porque lo que viene ya es catálisis enzimática. Necesito que para la próxima sesión hayan estudiado bien cuál es la cinética de Michaelis-Menten. Necesito que estudien bien inhibición competitiva, acompetitiva, sobrecompetitiva, fármacos asociados a la inhibición enzimática, inhibición alostérica y características principales de las enzimas. Y sobre todo, por ejemplo, las que no son enzimáticas, como lo son las ribosimas. Entonces, eso necesito que lo tengan bien claro, por favor, porque la siguiente sesión me voy muy rápido. Entonces, bueno, vamos a empezar ahorita con lo que creo que es más sencillo, que es la construcción de un bioreactor, pero ahora pensando que estamos trabajando en un sistema biológico como un crecimiento microbiano. Bueno, entonces, para la plática ahorita voy a hablar de introducción, me voy a enfocar de ahí a estequiometría, rendimientos, velocidad de reacción. Quizá en velocidad de reacción también haga otra presentación más en cinética química, porque la velocidad de reacción es sumamente importante cuando tenemos más de un sustrato. Vamos a hablar de modelos cinéticos. Aquí no me voy a profundizar tanto, nada más me voy a meter hasta orden cinético 0, 1 y máximo 2. Vamos a ver crecimiento estacionario y no estacionario, el modelo de Vogt, sobre todo para las alineaciones, que esto me va a ayudar también para entender un poquito de catálisis enzimática más adelante, porque las alineaciones matemáticas son las mismas. Vamos a ver inhibición por sustrato y por producto, y vamos a empezar con modelos estructurados y segmentados, y segregados, perdón, y eso nos va a ayudar ya a abrir, como tal, el diseño de un bioreactor. Mi pregunta hasta ahorita es, que en otras asignaturas ya llevaron algo relacionado a bioreactores. No. No Si acaso hemos visto un poco de manera así general, como entre bioreactores y reactores, pero de manera específica bioreactores, no. No. Bueno, sí, era de suponer. Esta va a estar un poco pesado. Por favor, estudien mucho. Yo, la verdad, no voy a ahondar en biología molecular, ni voy a ahondar en bioquímica, ¿sí? Ya, ustedes son biotecnólogos, ¿sí? No puedo yo detenerme mucho en eso. Bueno, entonces, en general, para poder trabajar con un bioreactor, necesito primero tener claro el tipo de microorganismo con el que voy a trabajar, ¿no? En general, podemos decir que tenemos dos tipos de microorganismos, los procariotas y las eucariotas, ¿no? Las de orden inferior, orden superior, como ustedes las hayan identificado. En general podemos decir que las primeras son aquellas que no tenemos organelos específicos, ¿no? No tenemos organelos específicos, sino tenemos un grado de organización inferior. Están organizadas, sí, pero no estrictamente en organelos o compartimentos más especializados como los encontramos en las células eucarióticas. Tratar de hacer un bioreactor en cada una de estas dos células, estamos hablando de palabras mayores. No es lo mismo no es lo mismo hacer un bioreactor de micelios de hongo, no es lo mismo hacer un bioreactor de células animales que a lo mejor un bioreactor de procariotas, ¿no? Y sea estas bacterias o arqueas. No es lo mismo, ¿de acuerdo? La complejidad va a diferir o va a estar asociada
a las necesidades celulares de cada una y entender la bioquímica de cada uno de estos microorganismos nos va a ayudar al diseño inteligente del bioreactor. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de las células eucarióticas, pues también podemos encontrar, en general, pues en muy generalizado, podemos encontrar células de origen animal, ¿sí? Y células de origen vegetal, y entre ellas podemos encontrar, por ejemplo, las fúngicas, que también tienen pared celular, o algunas bacterias que también tienen pared celular. Bueno, pero ahorita no estamos hablando de células procarióticas. Entonces, en este caso, en cuanto hablamos de células eucarióticas, tenemos que tomar en cuenta ciertas características que definen a una y a otra, que ustedes creo que lo conocen bastante bien. Una célula, por ejemplo, de tipo vegetal, pues a diferencia de la tipo animal, tiene cloroplastos, que es donde se va a llevar a cabo la fotosíntesis, ¿no? Y además tiene una pared celular que le permite dar esta característica de protección a la célula y la permite mantenerla fija y bien estructurada, en el cual dentro de la misma, pues todos los compartimentos y demás organelos que la conforman, pues van a estar aseguradas. Mientras que en las otras células, las células animales, no tenemos, si bien tenemos una membrana externa bien definida, las características de la misma van a estar diferenciadas en función en dónde se encuentran estas células dentro de cada órgano, por ejemplo. No es lo mismo hablar de una célula que se encuentra, o una célula, por ejemplo, hepática, de una nefrona, de una neurona, etcétera. Cada una de ellas es diferente y tiene un grado de especialización diferente. Entonces, si queremos generar un bioreactor, a lo mejor de un cultivo, por ejemplo, como de las células estas, tan famosas de cáncer, donde queremos, por ejemplo, a lo mejor generar anticuerpos, porque tenemos una compañía que vende anticuerpos de una línea celular de cáncer, por ejemplo, cervicuterino de las estas GELA, muy característicos, pues estamos hablando de una línea celular de cáncer. Obviamente el bioreactor que tendríamos que estar generando no es lo mismo a un bioreactor, por ejemplo, de tipo vegetal, en donde a lo mejor estamos obteniendo un metabolito secundario, a lo mejor de una línea celular vegetal diferente, como por ejemplo, a lo mejor estrictamente una hormona precursora necesaria, por ejemplo, como el antecesor de la progesterona o de la testosterona, ¿sí? Claramente la línea de la construcción de los bioreactores sí va a depender mucho de las células y no estamos hablando de una construcción muy trivial, ¿sí? Las células, un cultivo de células eucarióticas, un cultivo de células animales, tiene un grado de complejidad sumamente alto y que no es sencillo y sobre todo escalarlo a un bioreactor menos. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? No. Bueno. Ahora, las células, por ejemplo, si hablamos ya ahorita, nos empezamos a entender eslabón por eslabón y ahora vamos a trabajar un poco con respecto a procarióticas, que son, por ejemplo, bacterias. Bueno, sabemos que son células unicelulares, son organismos unicelulares y que estos van a tener necesidades ambientales que las van a permitir crecer en condiciones óptimas, ¿no? Uno de los patrones característicos, obviamente, es pH, humedad, temperatura, salinidad, etcétera. La salinidad no se debe subestimar, es clave, es esencial. Inclusive es uno de los patrones es una de las características esenciales para poder discriminar una cepa de otra. Como tal, la célula necesita una fuente de carbono, necesita energía. ¿Para qué necesita energía la célula? ¿Quién me puede decir? Dios mío, biotecnólogos, ¿para qué necesitará la célula energía? Para cumplir con sus diferentes funciones. Ok, necesita la energía para poder desarrollar sus funciones esenciales. Y aquí, en cuanto a eso, podemos diferenciar dos mecanismos generalizados, catabolismo, ¿verdad? Y anabolismo.
Si hablamos de metabolismo, ¿qué quiere decirnos? ¿Qué quiere decir un mecanismo metabólico? Por favor, jóvenes, son biotecnólogos. Ah, es para la absorción de nutrientes. ¿Es qué? Para la absorción de nutrientes. ¿Absorción? ¿Cómo dijiste? Sí, ¿no? Porque eh, en catabolismo se destruyen. Entonces, una ruta metabólica nos permite degradar La sustancia. nutrientes para la obtención, por ejemplo, de energía. ¿La glucólisis es una ruta metabólica o anabólica? Dios mío, ¿son ustedes biotecnólogos? Metabólica. Claramente es metabólica porque estamos degradando una molécula de glucosa para obtener ATP. Y además, para obtener, ¿qué? Carbono. No, no tienes carbono. Un paso intermediario es la generación de piruvato, que es esencial para que entre al ciclo de Krebs. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de anabolismo, ¿cuándo ocurrirá un anabolismo? Por ejemplo, el anabolismo es la biosíntesis. ¿Para qué le servirá a la célula la biosíntesis? Biotecnólogos, por favor. Por ejemplo, la... Podría ser para que la célula haga sus, como que obtenga sus propias cosas, ella solita, algo así. A ver, ok, pero chicos de décimo de biotecnología. Por ejemplo, la biosíntesis de glucógeno es una ruta metabólica o anabólica. ¿Me pueden decir, por favor? Catabólica. Es anabólica. Me permite almacenar glucosa 6-fosfato en ese polímero, ¿verdad? Es un polímero el glucógeno. Si estamos hablando de una célula vegetal, esta biosíntesis tiene lugar, pero no está sintetizando glucógeno. El glucógeno es, por ejemplo, para células animales. Para células vegetales, ¿qué polímero se biosintetiza? Por favor. Almidón. ¿Qué diferencia hay de almidón y glucógeno?
No puede ser. Ok. Bueno, entonces, una parte importante del anabolismo es justamente la reproducción celular. Necesita la biosíntesis de DNA en el proceso de replicación, en el proceso de los transcritos, ¿verdad? La formación del ARN mensajero, etcétera, etcétera, etcétera. La cantidad de rutas anabólicas es esencial para la supervivencia de la célula, pero así también los procesos metabólicos que le permiten degradar muchísimas fuentes de carbono, por ejemplo, como glucosa, para la obtención de energía que va a ser requerida para muchos procesos biosintéticos. Como tal, la célula es un sumidero de electrones, no podemos olvidar la fosforilación oxidativa, no podemos olvidar la respiración celular. Por tanto, no nada más necesita fuente de carbono, necesita también nutrientes como fuente de nitrógeno, fuente de fósforo, necesita minerales. Por ejemplo, ¿para qué sería necesario el magnesio? ¿Me pueden decir? ¿Para qué es necesario el magnesio? Chicos, ¿la polimerasa cómo trabaja? ¿La polimerasa requiere magnesio o no requiere magnesio? No, no, bueno. Yo pensé que nada más era con ingeniería su silencio. Necesitamos nutrientes, ¿verdad? Necesitamos nutrientes para que la célula sea óptima. Necesitamos conocimientos bien firmes de bioquímica para poder diseñar un bioreactor. ¿Sí? Bueno, entonces, para un crecimiento celular, que es el que tiene lugar en un bioreactor, porque a lo mejor nos está interesando un crecimiento celular, porque en él vamos a obtener un producto, necesitamos claramente tener conciencia de que ello implica un consumo de sustratos, energía más materia prima. Cuando hablamos de energía es porque estamos hablando de un proceso de incubación, y cuando hablamos de materia prima son todos los que mencioné: fuente de carbono, a lo mejor algunos necesitan nutrientes, micronutrientes, algunas cepas específicas, por ejemplo, las marinas requieren condiciones salinas muy específicas para poder proliferar. Entonces necesitamos tener conciencia de ese consumo de sustratos. Una muestra de suelos, de suelos para poder extraer el DNA y poder asegurarnos que estamos obteniendo a lo mejor una bacteria representativa. Pensemos en una gram positivo, por ejemplo. Es sumamente difícil poder arrastrar o poder recuperar todo ese DNA, ¿verdad? Porque muchas veces no tenemos el medio de cultivo adecuado a las condiciones en las que una bacteria en el medio crece. ¿De acuerdo? Entonces, para poder tener la manipulación de un crecimiento celular, de una bacteria que nos llamó la atención, que descubrimos por ahí en la literatura que era capaz a lo mejor de biodegradar algún compuesto, un compuesto tóxico, pues bueno, habría que crear o construir su medio de cultivo ideal con los nutrientes ideales para que ésta pueda crecer en condiciones óptimas. Y ese es el consumo de sustratos que tenemos que estar pensando. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque eso va a ir dirigido a la síntesis de células y de productos en el metabolismo. El entorno en el que se debe de desenvolver debe de tener todos los elementos para la formación de células. Todos. pH, condiciones ideales, temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. El delta G de los sustratos consumidos debe ser superior que la delta G de las células productos formados. ¿Por qué esto dice eso? Porque el delta G debe de ser superior en los sustratos que en los productos formados. ¿Por qué? Apenas vimos delta G. ¿Por qué?
Diana, ¿por qué? ¿Por qué? Diana, Flor Yasmín. ¿Por qué? Anel, sálvanos. Anel, No, profe. No, no recuerdo. el delta G es igual al delta G de los productos menos el delta G de los reactivos. ¿Qué nos dice el signo de la delta G? Si el delta G es negativo, estamos teniendo un proceso endergónico o exergónico. Si el delta G es negativo. ¿Qué nos dice el delta G? Esto lo vieron a detalle en bioquímica. ¿Qué nos dice el delta G? Lo vimos en termodinámica. ¿Qué nos dice el delta G? Aileen, ¿qué nos dice el delta G? Ok. El delta G nos da información para decirnos el curso en el que se va a llevar a cabo un proceso, una reacción. Por ejemplo, pensemos en un proceso, por ejemplo, en una de las etapas de la glucólisis. A lo mejor cuando una molécula de glucosa se rompe en dos, por ejemplo, en la el acetilglicerol, en el gliceraldehído, por ejemplo, un acetaldehído, un gliceraldehído y la hidroxicetona, y luego esa se transforma en gliceraldehído. Bueno, ese proceso, para que se pueda llevar a cabo tal cual está pintada en la reacción, implicaría que el delta G sea negativo, porque me indica que el curso del proceso termodinámicamente debe de ir de sustrato a producto, para pasar de glucosa a gliceraldehído 3-fosfato. Ese cambio me daría una delta G negativa. Esa es una reacción exergónica. En otras palabras, los productos formados deben ser más estables que los reactivos. Eso nos está dando a entender. Si el producto es menos estable que el reactivo, no se va a formar producto. La célula no va a proliferar. Es obvio que para que un cultivo celular crezca, necesitamos que el delta G de los productos que la célula produce deben de ser más estables que lo que consume la célula para transformarlos. Eso nos va a dar un delta G negativo. Y ese delta G es muy importante, porque ese delta G se puede ver favorecido en condiciones de pH, de salinidad, de sustrato, etc. Eso ustedes lo deben saber perfectamente. Por favor, pónganse a estudiar.
Ahora, los elementos que constituyen los nutrientes deben ser compatibles con el mecanismo enzimático de las células. A eso es a lo que preguntaba por qué era importante el magnesio, por ejemplo, si quiero hacer replicación de DNA, ¿por qué es importante el magnesio? Porque muchos de los elementos traza son cofactores o coenzimas de muchísimas enzimas que participan dentro de las funciones normales de la célula o en la reacción que nos está importando, por ejemplo, si estamos queriendo obtener un producto. Magnesio, calcio, fósforo, por ATP, ¿no? Y demás trazas minerales no pueden faltar, pero deben de ser esenciales. ¿Cuáles no pudieran ser esenciales? Los que no son esenciales deben removerse. Trazas de plomo pueden envenenar una enzima porque pueden quitar a su cofactor, como por ejemplo hierro. Y entonces es natural que tengamos una pérdida en el crecimiento celular porque estamos proporcionándole elementos que no son esenciales, sino por el contrario, compiten a lo mejor por el sitio de donde se une a una cierta enzima. Y eso va a hacer que el crecimiento bacteriano no sea óptimo. Habría que cuidar qué elementos estamos dándole de comer a la bacteria y deben de ser elementos esenciales. En algunos puntos deben ser elementos traza. A veces pensamos, no, pues tiene que tener magnesio, pues le voy a echar magnesio y le voy a echar más magnesio. Un exceso de magnesio es malo también. ¿Por qué? Porque muchas enzimas se inhiben por un exceso de cofactor. Muchos procesos enzimáticos encima, por ejemplo, las proteínas reguladoras, ¿no? Muchas de ellas en el ciclo de Krebs, muchas de ellas en la glucólisis, se inhiben en excesos de producto o de cofactor. Hay que cuidar la cantidad de elementos que sean necesarios y en la cantidad necesaria. ¿Queda claro esto? Todos los crecimientos, todo lo que implica la bioingeniería, obedece a las leyes de conservación de materia y energía. Nada aquí se pierde, nada. Pasa por la tripita de la bacteria, pero todo se conserva. Todo se conserva y podemos extrapolar los cálculos de balance de materia y de energía perfectamente en bioreactores, precisamente porque obedecen las leyes de la conservación de la materia y la energía. La cantidad de productos formados y el calor generado son proporcionales a la cantidad de sustrato que estoy adicionando a mi medio. ¿Sí? Si coloco poco sustrato, es lógico que voy a obtener poco producto. Muchos de la cinética de crecimiento celular depende de la materia prima, depende del sustrato. Menos cantidad de sustrato, obviamente vamos a tener menor cantidad de células. Por tanto, menor cantidad de fabriquitas que nos están produciendo, que nos están haciendo el producto y por tanto menos producto al final. El sustrato es importante. ¿De acuerdo? S lo vamos a llamar como sustrato. X lo vamos a llamar como biomasa o microorganismos asociados a nuestro cultivo. X van a ser las células que proliferaron o que crecieron a la hora de agregar una semilla, una cantidad de células iniciales, más el producto. Esta sería como una reacción bioquímica, ¿sí? Sustrato más una semilla de células, vamos a tener una gran cantidad de biomasa generada y además producto. Esto lo vamos a aplicar a bioreactores, fermentadores, quimióstatos, todos aquellos dispositivos que están dependientes de una cinética microbiana. La cantidad de lo que podemos obtener como producto es vasto, es vasto.
Para ello es importante eliminar el sustrato, sobre todo aquel sustrato que ya está en excedente. Es importante la producción de P. Para nosotros es muy importante que ese disminuya, porque si ese disminuye, quiere decir que algo se lo está tragando. Entonces nuestro crecimiento celular va por buen camino. Es importante que P exista y que P en el tiempo vaya incrementándose, porque quiere decir que nuestro producto P se está formando y va por buen camino. ¿Qué puede ser P? Bueno, por ejemplo, antibióticos. Hay células con la ingeniería genética adecuada que ya me están arrojando antibióticos. También es importante que tengamos una producción celular, que es X. ¿Sí? En los primeros casos, por ejemplo, estamos hablando de fermentadores, solo nos importa quedarnos en nuestra primera etapa de fermentación. ¿Por qué? ¿Por qué nos tenemos de quedar en nuestra primera etapa de fermentación? Bueno, porque si ustedes continúan la segunda etapa o tercera etapa de fermentación, la cantidad de alcohol aumenta. Y muchas de estas bacterias, muchos de estos microorganismos que están en fermentación, tienen proteínas que son reguladoras. Se inhiben a cierta concentración de producto, que en este caso es el alcohol. Muchos de los procesos fermentativos no debe de exceder de un 12% de alcohol en el proceso. Dejas la fermentación, censas el porcentaje, tienes que estar por debajo de ese valor umbral para extraer el alcohol. Entonces, esta es una fermentación que no puede ser, por ejemplo, en un balance continuo, debe de ser tipo batch. Te esperas, destilas y vuelves a empezar. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? Bueno. Ahora, podemos hacer un balance general de lo que necesita nuestra bacteria. Sí lo podemos hacer, porque podemos partir primero, como lo hacemos en en nuestra ingeniería de química, pues primero intentar ver el balance de masa en un principio de conservación de la materia, conservación de la masa. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues por estequiometría. Solo hay que tener cuidado de la cantidad de elementos sustrato y de las fuentes que estás colocando para poder hacer nuestro balance estequiométrico. A esta le vamos a llamar una reacción estequiométrica por una cepa microbiana en particular. En general, bueno, va a necesitar una fuente de carbono. Por lo regular se requiere glucosa, pero no es esencial, no es la única. Depende de la cepa. Hay cepas que no se alimentan de glucosa. Hay cepas que se alimentan, por ejemplo, de etanol. Otras de arcilla, por ejemplo, para los biocombustibles. Necesitamos una fuente de nitrógeno. Eso es clave, porque muchas de las células que están haciendo constantemente cuando se están replicando, cuando se están multiplicando las células, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Están generando otras células. Estas otras células, ¿qué tienen? Membranas. ¿Las membranas qué tienen? ¿Qué componentes tienen las membranas? Ana Karen, ¿qué componente tienen las membranas? ¿Alguien me puede contestar? ¿Se refiere a la bicapa lipídica? Tiene lípidos, ¿qué más tiene? Carbohidratos. Carbohidratos, ¿qué más tiene? Proteína. Proteínas. Proteínas. Muchas, la célula no es nada si no tiene la maquinaria para reproducirse. ¿Cuál es la maquinaria para reproducirse? ¿Cuál es la maquinaria para generar más metabolitos? Proteínas. ¿De dónde van a venir las proteínas? De los aminoácidos. ¿Y de dónde vienen los aminoácidos? De la fuente de nitrógeno. Si estamos hablando de crecimiento microbiano, a fuerzas necesitas carbono, a fuerzas necesitas nitrógeno.
A fuerza necesitas minerales. Es de ley. Entonces necesitamos carbono, nitrógeno, minerales. Y depende. Podemos tener bacterias anaerobias o aerobias. Si tenemos células aerobias, es esencial que necesitamos oxígeno. Y nutrientes específicos, que ya son específicos de la línea celular que están trabajando. ¿Eso qué nos va a generar? Bueno, nos va a generar una biomasa, que es el resultado de la reproducción celular. Vamos a obtener productos, vamos a obtener CO2, porque si tenemos un proceso aeróbico, una respiración celular, pues entra oxígeno y va a salir CO2, y ese CO2 es el resultado de la entrada de oxígeno y fuente de carbono. Más, obviamente, agua. Para el caso, por ejemplo, de Saccharomyces cerevisiae, que es una bacteria aeróbica, bueno, el nutriente esencial que necesita Saccharomyces cerevisiae es glucosa. Necesita oxígeno, necesita amoníaco. Eso te va a generar productos específicos que implican masa celular y productos. SCH o NXYZ. ¿Cómo se determina eso? Ahorita se los cuento. Más CO2 más agua. Para poder hacer el balance general de Saccharomyces cerevisiae, lo que se puede hacer no es encontrar una fórmula molecular de la biomasa. Mira, te conviene más una fórmula mínima, porque la fórmula molecular depende de la masa de entrada. La fórmula mínima es independiente de la cantidad de biomasa generada. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Bueno, puedes estimar la cantidad de carbono, oxígeno y nitrógeno que tiene la bacteria. Si precipitas a las células, obtienes la biomasa, las deshidratas, ¿ok? Para tener una biomasa seca, y ese le haces un análisis elemental y puedes saber la proporción que tienes de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Como tenemos una fórmula mínima, habría que fijar el carbono como 1, y de ahí fijas hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Vean ustedes que para el caso en particular tenemos diferentes tipos de bacterias, por ejemplo, Aerobacter aeruginosus. Tenemos Aerobacter, perdónenme que no está en cursivas, antes de que critiquen. Aerobacter aerogenes, tenemos la Clavicella aerogenes, Candida utilis, Saccharomyces cerevisiae. Tenemos un nutriente específico para cada una. Una de ellas pueden crecer en glicerol, otras en glucosa, otras en etanol. Y la fórmula mínima, ven ustedes que, por ejemplo, para el Aerobacter aerogenes, necesitamos un átomo de carbono, 1.78 de hidrógeno, 0.24 de nitrógeno, 0.33 de oxígeno. Así para la otra, para la otra y para la otra, para la otra. Y esto se resume como fórmula mínima de la biomasa por cada microorganismo. Y esto está en tablas y bueno, constantemente se está publicando. Por ejemplo, la que mucho nos interesa a lo mejor, porque la más comercial, la más explotada y que ya se conoce mucha de la maquinaria de ella, de cómo trabaja, Saccharomyces cerevisiae, vean, la fórmula empírica que tiene la bacteria es esta que estamos aquí. Conociendo la fórmula empírica podemos hacer el ejercicio de un balance de la cantidad de nutrientes que necesitamos, y eso lo podemos cuadrar perfectamente en nuestros balances de masa y después extrapolarlo en nuestros balances de energía. Vamos a hacer el ejercicio. Por ejemplo, determine la composición de los coeficientes estequiométricos para el crecimiento aerobio de la Saccharomyces cerevisiae sobre su nutriente limitante, la fuente de carbono principal que hemos encontrado, que es glucosa. Entonces vamos a poner glucosa, vamos a partir de allí. Ahora, ¿cuánta cantidad de oxígeno mínimo necesitas, de amoníaco necesitas y demás? Todos los demás pueden estar, estos son los balances estequiométricos, pero puedes exagerarlos un poco para estar como mínimo reactivo limitante la glucosa, que es la fuente principal, que te va a determinar tu crecimiento microbiano. Entonces, ya conociendo cuánto es la fórmula mínima, que es esta que está aquí, podemos encontrar, esto lo pueden hacer ustedes de risa, pueden hacerlo, por ejemplo, por un balance de reacción por el método algebraico. Por ejemplo, para el carbono, bueno, aquí tiene 6 átomos de carbono,
eso te va a dar tantos de C más D del otro lado de la reacción, porque solamente el carbono aparece para el primero y para el segundo. Entonces, 6 átomos de carbono, considerando glucosa como nutriente límite, nos va a dar C más D del otro lado. Para el hidrógeno, por ejemplo, bueno, tenemos 12 del lado de la glucosa, tenemos 3 del lado del amoníaco multiplicado por el coeficiente B. Eso nos debe de dar por conservación de masa. Lo mismo del otro lado, ubicamos hidrógeno, aquí tenemos 1.70 multiplicado por C, que está aquí, más 2 veces el hidrógeno que se encuentra multiplicado por E en el componente de agua. Así nos podemos ir para el oxígeno y para el nitrógeno, resuelves las ecuaciones y puedes encontrar perfectamente cuánto vale A, B, C, D y E. Y tienes ahora un balance general de reacción de una célula en particular. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Qué es muy importante aquí? Aquí lo que te va a permitir, o los principales criterios que nos van a permitir poder tener un control eficiente del crecimiento microbiano que nos está importando, es medir las tasas de reacción y las tasas de crecimiento de la misma. Eso lo vamos a traducir en rendimientos, y los rendimientos lo vamos a traducir en ganancias. Y además nos da un diagnóstico de cómo se está comportando nuestro determinado reactor. Conocer la cinética de crecimiento microbiano en términos cuantitativos nos permitirá entonces darnos una idea de la cantidad de sustrato que habría que colocar en determinado tiempo. Entonces, por ejemplo, podemos asociar a la velocidad de crecimiento celular en términos de la velocidad específica de crecimiento. A ese le vamos a llamar Rx, donde X, recuerden ustedes que son las células. ¿Y eso en qué va a estar? Bueno, esto va a estar en gramos por litros por hora. Este crecimiento celular va a estar en función de qué tan rápido, o de la variación de la biomasa en función del tiempo. ¿Sí? Podemos transformar a la velocidad en frecuencia si dividimos a la tasa de crecimiento entre la biomasa original o la biomasa de partida, y entonces ya tenemos una frecuencia de crecimiento, un umbral de crecimiento que va a estar expresado en horas a la menos 1. De ahí podemos estar hablando de rendimientos si asociamos a esta velocidad en función de lo que nos interesa monitorear. Por ejemplo, puede ser en relación al sustrato, en relación al producto o en relación a la fuente de carbono. Si hablamos en relación del sustrato, habría que hacer un cociente entre las velocidades de crecimiento microbiano y la velocidad de consumo del sustrato. Entonces, es una variación de biomasa en función de la variación del sustrato. Eso nos va a dar información, pero bárbara, para saber qué tan rápido se está consumiendo el sustrato en función de qué tan rápido se está multiplicando el organismo. ¿Por qué esto es muy importante? Porque parte de la cinética del crecimiento microbiano implica una multiplicación celular, pero llega un momento de la fase de letargo en donde la célula está tragando, pero ya no se está multiplicando. Ahí se está consumiendo sustrato, pero no hay multiplicación celular. Ahí te conviene, por ejemplo, esos valores que te están dando en esa región son malos para ti, los podrías quitar. O es un punto de partida para decir, hasta aquí termina por ejemplo, mi cinética de crecimiento. Freno la reacción y vuelvo a empezar. ¿Sí? Entonces, eso podemos estar hablando en términos de rendimiento, justamente entre estos dos cocientes. Podemos estar hablándolo también en función del producto. En función del producto, ahora sería la relación, por ejemplo, entre producto y sustrato. ¿Qué tan rápido estoy produciendo en función de qué tan rápido se está consumiendo el sustrato? ¿Qué tan rápido se está consumiendo la fuente de carbono o generando algún producto que tenga como base carbono entre la velocidad del sustrato? Por ejemplo, si yo no estoy generando un producto, nada más me interesa crecer una cepa bacteriana porque la voy a vender. Yo vendo bacterias transformadas,
genéticamente, porque la vendo a laboratorios y en esos laboratorios las usan para meterles ahí dentro genes humanos y sobreexpresan bacterias, entonces ahí yo no estoy obteniendo un producto. Pero realmente, ¿qué puedes monitorear? El CO2, si estás vendiendo células de Saccharomyces cerevisiae, porque estás generando CO2. Puedes cuantificar la cantidad de CO2 en función de la cantidad de sustrato. La cantidad de CO2 está diciendo indirectamente un consumo de sustrato, porque las células están vivas. Dejas de ver CO2, las células se mueren. Este parámetro te lo puede decir, es en términos de rendimiento. Puedes hacerlo en función también de la cantidad de demanda de oxígeno. Si estamos hablando de células anaeróbicas, puedes conocer la tasa de velocidad del consumo de la cantidad de biomasa presente en función de la cantidad de oxígeno demandada. O bien puede ser entre el producto y la biomasa. Sí, la cantidad de producción que tengo, si estoy generando un producto, la velocidad de la producción, la velocidad en la que se está generando el producto en función de la velocidad de la tasa microbiana. Toda esa información puedes obtener. Todas esas relaciones de velocidades las puedes resumir perfectamente en RS en función de cada uno de los rendimientos obtenidos. Ajá, sé que estés asociándolo al sustrato, al producto o al carbono inclusive, o puede ser al oxígeno. ¿Aquí hay alguna duda? Ok. Bueno, aquí están las definiciones, que fue lo que les comentaba, dependiendo de la relación. Si tenemos un rendimiento asociado a la cantidad de biomasa en función del sustrato, bueno, estamos hablando de gramos de la biomasa en función de los gramos del sustrato, ¿sí? Esto es otra cosa más que la tasa de crecimiento molar, ¿sí? En función de los gramos de la biomasa por mol de sustrato consumido. Fíjense ustedes, gramos de biomasa seca por mol de sustrato consumido. Esa es la tasa de crecimiento molar. Eso es muy importante para los balances que vamos a ver más adelante. La otra es que podemos encontrar el rendimiento en función de la biomasa y del oxígeno, o de la demanda de oxígeno. Entonces puede ser gramos de biomasa seca por gramo o mol de oxígeno consumido. Si lo hacemos en función del producto, entonces es gramo o mol del producto por gramo o mol del sustrato consumido. O puede ser mol del CO2 que se está produciendo en función del mol del sustrato consumido. Esta parte es muy importante porque a veces en nuestro crecimiento microbiano no tenemos el control. Pueden sufrir modificaciones, mutaciones o contaminación. Y a lo mejor ese contaminante no te está consumiendo el mismo sustrato. Una demanda excesiva de CO2 y una baja tasa de sustrato, aguas, es indicio de contaminación. Bueno, en general podemos encontrar valores de los rendimientos asociados a cada uno de los sustratos. Por ejemplo, si se trata de malato, acetato, glucosa, metanol, etanol, isopropanol, parafinas, etano. Podemos encontrar estos umbrales de rendimiento. Ahora sí, le voy a dejar hasta aquí, porque a partir de aquí es lo que estamos retomando en la unidad 1, que es rendimiento entálpico. Esto es muy importante porque eso va a estar en función de los rendimientos según lo que deseamos monitorear en nuestro crecimiento celular. ¿No? Sí. ¿Sale? Pues le voy a dejar hasta aquí porque ya de aquí me voy a explayar un poco más. ¿Dudas hasta aquí?